Sí, el campo, en mi caso, el campo, y lo puedo hablar tranquilamente y con creces, el campo me dio, creo que la solvencia mental para superar el Dakar, y te digo ampliamente, hasta tranquilo en algunos casos. Entonces nosotros a veces me decían, ¿cómo aguantás 15, 16 horas arriba del quadri? Y bueno, había aguantado 20 horas arriba de una cosechadora y lo he hecho, así que no me asusta, lo tengo en la vida de campo. Y en Juan Agro nos vamos a dar uno de esos lujos porque charlaremos con un productor, uno como ustedes que están del otro lado, a lo largo y a lo ancho, solo que tiene una historia bien particular. Hace agricultura, tiene casi 800 hectáreas, la mayoría alquiladas, por supuesto, como marca la historia y el negocio aquí en Argentina, pero no sé si todos ustedes que están del otro lado participaron en el Rally Dakar. No una, dos veces. ¿Con quién vamos a dialogar hoy en este Juan Agro? Con el señor Pablo Novara, productor del Centro Oeste santafesino, que, insistimos, tiene una rica historia para contar con todos ustedes y vamos a andar trazando alguna analogía. ¿Qué es más fácil, correr el Dakar o producir en Argentina? Lindo interrogante, ¿eh? Pablo, ¿cómo andás? Bienvenido a Juan Agro. Hola Maxi, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Está en muy buen momento. Sí, la verdad que creo que en eso nos distingue un poco de la mayoría acá en la zona. Por lo menos pilotos santafesinos de Dakar hemos sido poco que yo recuerde, debemos no ser más de 4 o 5 pilotos que hemos podido correr el Dakar. Y bueno, y después lo otro, la vida del tema de campo, en cierta medida hay una similitud con el Dakar y en la vida cotidiana que tenemos en el campo, y creo que parte de mi decisión de correr un Dakar tiene que ver con lo que fue mi crianza de campo, agropecuaria, con lo que significa eso. Ya nos vamos a meter en eso porque tenemos unos largos minutos por delante, pero para la audiencia presentate, contar a la gente de dónde sos, qué esquema o modelo de negocio tenés, dónde estás ubicado. Y bueno, yo primero un poquito identificándome con la gente de campo, yo nací en el campo y que tiene algo que ver, soy netamente productor agropecuario. Mi padre, soy de la zona, el pueblo llamado es Bauer y Sigel, ubicado en Santa Fe, pero está más cerca de San Francisco que de Rafaela, que sería la parte para ubicarnos geográficamente, bien centro oeste de la provincia de Santa Fe. Y bueno, como digo, nací en el campo y tengo una gran historia agropecuaria. Mi padre empezó a sembrar soja por allá por el 77. Y bueno, y hemos pasado, como a lo mejor la mayoría de los productores agropecuarios, en un proceso donde primero éramos ganaderos, camberos, y bueno, nos fuimos metiendo más en la agricultura y hoy por hoy soy productor agropecuario netamente agrícola desde el 2004 que cerré el tambo. Y bueno, estamos trabajando en sociedad con mi hermano desde el año 94, así que bueno, toda una línea bien normal de campo, como creo que la historia de la mayoría de la gente, por lo menos acá de mi zona, bueno, con lo que respecta a eso. Y después, bueno, el tiempo nos fue llevando a hacer agricultura, pero conozco, he pasado por todos los sistemas agropecuarios. Hoy soy netamente agrícola, haciendo trigo, maíz, soja, prácticamente en su totalidad. Obviamente que tengo alguna historia, probado girasol en algún momento, pero no más que eso. Soy bien netamente productor de trigo, maíz y soja. Alguno del otro lado dirá, escuchándote, si no conoce el negocio, que pasaste por ganadería, lechería y terminaste en agricultura, está tentado a preguntarte, ¿es más fácil? Sí, a la hora de organizarse, sin duda que sí. Muchos aspectos son los que te llevan a tomar una decisión o en su momento a tomar la decisión de ir a la agricultura. Uno de los aspectos es que es más fácil. Otro de los aspectos es la potencialidad a la hora de expandirse. Uno cuando toma la decisión de crecer, es mucho más práctico crecer y hasta volver hacia atrás en agricultura que en ganadería. Uno cuando hace cualquier tipo de ganadería, sea tambo, sea producción de carne, obviamente que tiene que pensar a un largo más tiempo. Primero para obtener un resultado, pero segundo es que si tenés que hacer un proceso de corte, es mucho más fácil la agricultura, por lo menos cortes parciales en algún campo, en algún momento, en alguna situación económica. Es mucho más fácil el manejo agropecuario que el manejo ganadero.
¿Trabajar en familia es bueno o malo? Trabajar en familia es bueno. En mi caso, tengo una experiencia pero muy positiva. Hoy ya tenemos con mi hermano más de 30 años de sociedad y bueno, algo que por ahí no es muy normal hoy que se trabaje a nivel familiar. Mi padre Y que duren es, tanto. mi padre sigue trabajando en el campo, tiene 83 años mi papá, sigue manejando la cosechadora, sigue manejando su campo y en su momento cuando yo trabajaba, nací laburando prácticamente en el campo, yo a los 8 años ya manejaba tractor, siempre fui físicamente grande, a los 9 10 a los 10 empecé a manejar mi primer cosechadora, o sea, soy netamente campo, pero a los 20 ya me había separado de mi viejo y con mi hermano iniciamos la empresa. Hoy sigue todo más que bien la relación como en ese momento, seguimos prestándonos todo, pero económicamente preferimos elegir con mi hermano el camino de nuestro ritmo, el ritmo de la juventud en su momento. Y bueno, creo que fue un gran acierto porque a veces la mayoría de las empresas familiares a nivel campo tienen que ver con desde el padre, los hijos. En nuestro caso es familiar, pero con mi hermano. Creo que es distinto a lo demás por una cuestión de diferencia de edades, a ver, es una forma muy particular. En su momento yo de muy joven lo decidí y creo que fue un acierto. Bueno, uno marca un ritmo, que se lo dije en su momento a mi padre y él estaba de acuerdo, que nosotros no estábamos para llevarlo al ritmo que queríamos ir nosotros y no queríamos ir al ritmo que quería ir él. Pero creo que lo positivo fue cómo se trató en su momento y la forma en que seguimos trabajando, porque nos seguimos prestando hoy, ayer y hoy y siempre todas las cosas, ambas empresas, y más que bien todo, ¿no? Creo que es muy positivo. ¿Cómo terminaste en aquella primera incursión del Dakar? ¿Qué estabas en el campo un día, tremendamente acalorado, en plena cosecha de trigo, con 45, 47 grados, y dijiste, voy a sufrir más, ¿qué puedo hacer? Claro, más o menos, estuvo buena el análisis. No, a ver, en mi caso es un caso un poco particular, en ese sentido no fue tan espontáneo. Eh, yo viví en el campo, fui a escuela de campo, muy rodeado de la parte rural, pero yo me acuerdo que habré tenido en el año 82, 83, recuerdo eso porque salíamos de una inundación muy fuerte, nuestra zona ha sufrido inundaciones terribles y bueno, no podía ir a la escuela y leía, me decían, me acuerdo mi madre me decía, le tenés que leer y bueno, y yo leía la Corsa que traía mi viejo, leía el gráfico, leía todas esas cosas. Bueno, si leía algo que me gustaba. Mi viejo siempre fue amante del automovilismo, no incursionó desde chiquito eso, y yo leía la Corsa, y yo en ese momento recuerdo haber visto que la Corsa traía resúmenes del Dakar en África, y ya me llamó la atención cuando tenía 10 años, te puedo garantizar. Y era como una cosa de decir, obviamente que en ese momento no tenía ni idea lo que era, y me parecía algo inalcanzable, pero sí me llamaba la atención. Ya para los años 2000, yo me casé muy joven, me dediqué a tener familia, toda una vida muy, muy normal, pero siempre tuve las ganas de verlo al Dakar como algo potable en algún momento de mi vida. Recuerdo, y siempre como una historia que nos reímos todos, más o menos tiene que haber sido 2005, 2007, en un aniversario de boda le digo a mi esposa, voy a correr un Dakar, todavía el Dakar no había venido a la Argentina siquiera, ¿no? Mi idea era ir a correrlo a África. A ver, y no tenía absolutamente nada, y ella se mató de risa en ese momento, pero yo sabía ya en ese momento que lo iba a correr, y no tenía ni idea cómo, pero sí sabía que lo iba a correr. Bueno, esas cosas de la Porfiado el vida, hombre. esas cosas de la vida lo trajo a la Argentina, se sumaron empresas argentinas a trabajar dentro de la organización, tuve la posibilidad y la suerte tal vez de tener una empresa de acá de San Francisco que trabaja hoy todavía dentro de la organización del Dakar, y bueno, ya ese fue el primer camino que se me abrió para trabajar dentro de la organización. Luché un año, 2 años para poder entrar, pero ya la intención era clara de terminar aprendiendo para poder algún día llegar. Estoy hablando de 2013, 2012. Y bueno, ahí empecé a incursionar en eso y probé alquilando un cuatriciclo porque veía que era lo más potable en ese momento económicamente para llegar en una carrera de campeonato argentino de cross country. Y bueno, ahí me quedé un poco la antesala de lo que es Dakar a nivel nacional. Y bueno, ahí descubrí que lo que me parecía me gustaba más de lo que creía.
Y bueno, fue un camino sin retorno, ya fue un trabajo, era cuestión de esperar el tiempo necesario, ya sabía con la incursión dentro de la organización, dentro de una carrera, de algún curso de navegación para aprender a navegar. Bueno, era cuestión de elegir un equipo para que me solvente y después de juntar el dinero como se pueda para correr, esperar el tiempo que tuve que esperar y bueno, eso se fue dando con el tiempo, ya por el año 2016 empecé lo que era la excursión argentina, como para poder tener algún logro y ser aceptado en el Dakar. Y bueno, ahí se dieron con resultados superiores a los que esperábamos, logré ser campeón argentino, pero todo esto ya tenía 42, 43 años en mi categoría y bueno, haber ganado Ruta 40 me dio la posibilidad, media inscripción al Dakar y todo se aceleró de golpe y desde el 2016 ya fue todo mundo Dakar. Pudimos correr 17 y 18, esa fue mi experiencia dakariana. He trabajado dentro de la organización 3 o 4 veces más, aparte de haberlo corrido, ¿no? ¿Cómo te preparó el campo para esa experiencia? ¿Te preparó? Sí, el campo, en mi caso, el campo, y lo puedo hablar tranquilamente y con creces, el campo me dio, creo que la solvencia mental para superar el Dakar, y te digo ampliamente, hasta tranquilo en algunos casos, muy superior a mis compañeros de equipo. Tuve compañeros de la suerte de tener, éramos 7, un holandés, había un colombiano, un puertorriqueño, y los demás eran argentinos, un chileno también que estaba dentro del equipo. Bueno, entonces uno tiene mucho para compararse y para ver. Claro. Ninguno produce con retenciones como para arrancar. Más o menos la idea. Pero básicamente en el campo es muy difícil tener todo resuelto como la mayoría de la gente pretende en la vida. Es decir, salimos a trabajar, si lo ves desde el tiempo en el año, no tenemos mucha idea de lo que nos va a permitir el clima hacer o organizarnos. Y bueno, y después es el día a día ser el bombero a lo que nos sale, ¿no? Y no nos asustan los problemas que nos viven saliendo cotidianamente. Yo veía que mis compañeros de equipo tenían una vida mucho más organizada, más estructurada, con resultados mucho más fijos que los que tenemos nosotros. Entonces creo que mentalmente, a mí, yo salía a correr la etapa, bueno, que venga lo que venga, o sea, es más el cotidiano que tenemos en el campo. No es que somos cualquier cosa, pero cualquier campo sabe lo que le estoy diciendo, que hay un norte, pero en ese norte tenemos que estar todos los días adaptándonos, es decir, no podemos, la gente de hoy no entiende lo que significa que, bueno, si el domingo te toca trabajar las 24 horas, las trabajamos y el lunes si no hay que trabajar, no se trabaja. Hoy es difícil hasta explicar ese idioma en la gente normal que vive en los pueblos, que, o sea, o en las ciudades y que tiene un trabajo. Entonces nosotros a veces me decían, ¿cómo aguantás 15, 16 horas arriba del cuatri? Y bueno, he aguantado 20 horas arriba de una cosechadora y lo he hecho, así que no me asusta, lo tengo en la vida de campo, o sea, plasmado y lo que yo digo, te puede decir mucha gente de campo que lo hace. ¿Dónde ves más tecnología? ¿En el campo o en esa competencia mundial? No, bueno, desde que yo corrí, 2018 hasta hoy cambió mucho. La tecnología a nivel carrera ha mejorado mucho, pero son dos cosas distintas porque en la tecnología a nivel competencia mundial, desde ahí para adelante fue un poco frenada, porque si no pasaba a ser un índice muy importante en la carrera y donde saca al piloto como potencial creador de la carrera, donde tenés que navegar y tenés que investigar, pensar, sumar con la cabeza. Bueno, en el campo estamos lo contrario, fuera de ese techo. Al contrario, hasta queremos, metemos y no hay techo. Es decir, sacamos todo el protagonismo prácticamente a la gente de campo y se la metemos a la tecnología. Y que está bien, porque eso nos lleva a seguir creciendo y a seguir avanzando. En el Dakar, o sea, junto como pasa en la Fórmula 1 o cualquiera de las categorías que se está corriendo, se están poniendo límites. Si no, tendríamos que estar en el Dakar, cuando se llegó con los camiones a 200 kilómetros por hora, se nos redujo. Cuando ahora las motos llegaban a 190, se las reduce. O sea, estamos en un proceso tecnológico que no se puede comparar mucho, pero el nivel tecnológico que hay en ambas cosas hoy es impresionante. ¿Y la importancia de los equipos de trabajo en uno y otro? Como en todos lados, el equipo de trabajo es fundamental. No, yo destaco
destaco que no deja, creo que es uno de los pilares para poder tener resultados positivos. Nosotros teníamos un equipo donde, te digo, éramos 7 y el equipo de trabajo, en el Dakar estoy hablando, en el equipo de trabajo del Dakar éramos 7 y los pilotos y muchachos que trabajaban eran 6 o 7 también. Era muy importante, pero muy importante, que eso sea una coordinación perfecta para que nosotros a la mañana estemos en las condiciones óptimas de volver a salir. Traíamos a la noche todos los cuatris como ven llegaban y a las 4 de la mañana que nos levantábamos y nos íbamos, los cuatris tenían que estar perfectos. Era gente que trabajaba toda la noche a destajo, sin importar horario, fría, clima, absolutamente nada. En el campo pasa lo mismo. Parece increíble cómo tenemos que vivirlo, por eso a mí el Dakar lo veo muy similar, ¿no? Y hoy lo puedo contar en forma risueña, pero para que todos lo entiendan. El muchacho que siembra para mí me dijo, me pidió si a fin de mes puede ir a pescar. Le dije, con todo gusto, terminamos de sembrar el maíz, te podés ir cualquier día que vos quieras. Ahora, de acá hasta que terminemos de sembrar el maíz, no importa si es sábado o domingo, ¿me entendés? Entonces, Metele. lo que se entiende. No hay mucha diferencia, no importa las horas que se trabajan, no importa. Y ese equipo tiene que comprender lo que significa, porque horas a veces, más que todo en la siembra, en este caso no hay tanto problema porque nos sobra la humedad, pero la siembra en el campo tiene que ver, a veces se define de una buena siembra a una mala siembra en cuestiones de horas. Repito, no en este momento que hay buena humedad, pero en la mayoría de los casos cuando hay falta tanto de humedad, las horas son muy significativas a la hora de los logros. Entonces hay que entender que si el equipo no está bien engrasado, no está bien acomodado, cada pérdida de eso hace que después el resultado se note. Es fundamental que el equipo de trabajo esté a la orden del día y si no, prácticamente te saca de la cancha si no estás ordenado en esa situación. Vos sabés que te escucho, Pablo, y es interesante lo que planteás. Hablamos de tecnología, hablamos de recurso humano con los equipos, y sabiendo que es una actividad a cielo abierto, que no entiende de climas ni feriados, preguntarte hoy, con el nivel de tecnología justamente que hay, que viene a facilitarle la vida al productor, cuán importante es la planificación. En lo que es campo, ni hablar en el Dakar, pero la hoja de ruta, digamos, hoy, para minimizar riesgos y maximizar ventajas. Voy a ser sincero con el tema. Yo soy, en mi mente, nunca normalmente no planifico una sola cosa, porque, a ver, creo que lo que veo yo lo está viendo mucha gente, ¿no? Vivimos en un país, en un contexto donde la semana pasada parecía una cosa, esta semana cambia el 20 o el 30% para otro lado, de valores, por ejemplo, por un resultado que no tiene nada que ver con el campo. Mañana se forma no sé, una masa de aire que hizo que un montón de zonas del país en agosto estén anegadas, cosas que no tiene historia o prácticamente, no sé, yo que viví el campo lo vi muy pocas veces. Y bueno, en todo eso uno tiene que tener una planificación, obviamente, porque la tenemos, pero terrible. Pero tenemos que ser muy rápidos para adaptarnos a ese cambio de planificación. Porque acá en este país, el 30 de junio nos pusieron retenciones que nos habían sacado, el 20 de julio nos sacaron retenciones. A ver, cosas que tratamos de planificar, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible y cuando decidimos, obviamente, son planificaciones medio a corto plazo, porque creo que le podés preguntar a cualquier productor agropecuario que por más que diga, a ver, ¿cómo planificás el año que viene? Y creo que cualquier empresa el año que viene trata de si voy a crecer tanto o habla de porcentajes reales de lo que piensa. Y a nosotros nos cuesta mucho eso desde el campo, ¿no? Obviamente que planificamos, que decimos, bueno, sí podemos hacer un planteo sobre rotación, sí podemos hacer ciertas circunstancias a la hora de decir, bueno, si voy a incrementar esto, tengo que incrementar tanto en maquinaria agrícola. Hay una gran planificación, pero en el día a día tenemos que ser muy rápidos para adaptarnos, porque realmente nos lleva el contexto que nos rodea a eso. Hoy te encontrás con que en nada de tiempo algún número que parece positivo se transforma en negativo y algún número que es negativo se transforma en positivo. Eso es lo que hoy también la agricultura tiene en ventaja sobre la ganadería, porque es variable, las decisiones que se toman, dependemos de mercados internacionales. Yo siempre digo que eh, y esto me cae mal que sea así, pero lo explico. Una bomba puesta en algún lado del mundo nos cambia el dinero que entra en nuestras cuentas bancarias. O sea, es una cosa de loco o inexplicable.
Eso es lo que, esa es la planificación gruesa, nos cuesta hacerla bien. Por eso, muy rápido a la hora de adaptarse, es decir, continuamente informado, muy informado, y decisiones fuertes a veces, porque tenemos que decir, no, lo que nos parecía bien el mes pasado, este mes tenemos que estudiarlo. Y bueno, eso es lo que nos sucede a nivel campo. O en planificaciones de trabajo, obviamente las hacemos, pero van de la mano de cómo llueve, porque acá en nuestra zona el año pasado, en esta misma fecha, no podíamos sembrar maíz. Y este año Ujú. estamos sembrando en excelentes condiciones. Entonces, esa planificación es decir, tenemos que estar siempre listos, pero hay que buscar el momento justo. Y en eso de buscar el momento justo, ¿se piensa dos veces o se arriesga? No, se arriesga, o sea, se arriesga. El que te diga que, a ver, no nos queda tanta opción. Por lo menos el productor normal que alquilamos los campos, ¿cómo podemos pensar en decir, yo no puedo mirar al vecino? Eso sí o sí, porque el vecino puede tener una realidad que yo no la tengo. Y yo tengo una realidad que otro vecino está en otras condiciones. A ver, los que alquilamos nuestro gran porcentaje de campo, no sé a nivel nacional, pero debe estar sobre el 70 al 80% de la tierra debe ser arrendada, o calculo que debe estar por ahí ese número, y yo tengo un nivel superior a eso de campo de alquilado. A mí no me da la posibilidad de decir este año no siembro, o veo, o espero, o no me gusta el clima. A ver, ¿me gusta o no me gusta? Lo que puedo elegir es lo que y cuándo y cuánto le invierto. Es decir, planifico casi en relación al nivel potencial. Hoy tenemos herramientas que antes no la teníamos, que es una herramienta muy importante. La gente ya ni se acuerda más y los productores jóvenes ni saben cómo era la historia, pero es la herramienta de la información del clima. Obviamente no es preciso al 100%, pero sí nos da un gran parámetro con altos porcentajes de acierto, que si yo 7, 8 por sobre 10 se aciertan los parámetros que tenemos. Obviamente que por ahí pasan algunos en contextos especiales, lluvias muy importantes o sequías importantes que no están pronosticadas o no son reales en una región y en otra se da y no se da muy cercana, pero ese parámetro de información climática nos hace, sí, por lo menos en mi caso, a decidir cómo voy a sembrar y qué voy a sembrar en el año, si pongo más maíz, si pongo menos maíz en la rotación, dónde lo pongo, elijo mucho eso. O sea que te escucho y es inevitable trazar un paralelo siempre con el rally porque has tenido esa vivencia, esa experiencia. No sé si algún otro productor en Argentina la ha tenido, pero sí comparten muchos que están tapados de problemas en distintas oportunidades y como vos decís, la capacidad de adaptación es lo que te va a permitir hacer la diferencia o subsistir. Acá la supervivencia es clave ante tantos cambios y vaivenes. Para ese que está del otro lado de la tranquera como vos y está tapado de laburo, ¿vos qué recomendás? Yo, a ver, creo que vive lo mismo que yo, siente lo mismo que yo. No ha corrido un Rally Dakar, pero lo vive día a día. No, hemos pasado momentos malísimos en el campo, todos seguramente, porque tuvimos inundaciones, porque tuvimos sequías, o lo está pasando ahora, porque la realidad que tenemos acá en la provincia de Santa Fe o Córdoba no es la misma que se está viviendo en Buenos Aires o en Sí. alguna. Entonces, mi idioma parece que hoy es nada que ver con el idioma del productor bonaerense, a lo mejor en algunos casos con inundaciones muy severas y con altas pérdidas, pero bueno, yo sé que son etapas, yo la he pasado y en el Dakar lo llaman etapas prácticamente, si vos lo querés de lo comparativo. Yo en primer Rally Dakar no pude llegar, me salieron las cosas mal, me equivoqué, había hecho todo muy bien, a veces el año 2016 había salido campeón argentino, había ganado Ruta 40, ganó un montón de carreras, venía todo abierto en popa, extraordinario. Y entré en dos etapas del Rally Dakar, venía peleando hasta las posiciones de punta en mi cuatriciclo, o sea, comparándome con los mejores del mundo. La verdad que fue extraordinario la vivencia. Y en la tercera, cuarta etapa, de la nada, es como que la luna se cambió. Y en una etapa empecé que se me rompía una manguera de nafta, que se me pinchaba una goma, o sea, las cosas empezaron a complicarse. De golpe y porrazo me agarro otra etapa donde a la mañana el calor era superior a 50 grados, tenía temperatura en el Rally Dakar, me ayudaron gente que encontré de la nada, que no sé quién era, me dio agua, pude salir de ese lugar después de 5 o 6 horas de lucharla, salí de ahí, me agarró la lluvia, me mojó todo,
Después vi Piedra en esa misma cosa, pasando Cachi y llegando a la punta de Salta, y en el camino de Cornisa, antes de llegar a las Salinas Grandes, vi nieve, todo en el mismo día, todo en el mismo Increíble. día. Después todavía una lluvia más y un poco más de piedra llegando a Jujuy, algo inédito, pero pasó ese día. Y al otro día salgo con todo, llego al Vivac, nos habían robado al equipo. Al otro día salgo, cruzo unas dunas, difícil, y después una desconcentración. Un rato después había caído y tuve que abandonar el Rally Dakar. Una desilusión impresionante. Creí que el mundo se viene abajo, que es lo que le pasa a muchos productores, lo que vivimos. Y ahí es donde la familia le dice, vamos al próximo. Y fuimos al próximo y llegamos. Y bueno, creo que en el campo pasa lo mismo. Que No hay que viene el bajar los invierno, brazos. salimos. Viene la sequía y no la salimos, la luchamos, la peleamos. Creo que nunca hay que confundirse y hay que estar siempre sobre los pies sobre la tierra. Pueden venir buenos momentos, bueno, ya van a venir los malos, hay que acomodarse, esperarlo, organizarse. Y bueno, y cuando vienen los malos, hay que enfrentarlos. Y ya van a venir los buenos. Así que el productor agropecuario me entiende. Yo sé que me entiende porque lo vive día a día. Nosotros vivimos una gran inestabilidad y dependemos de muchas cosas que no dependen de nuestro. Podemos hacer todo lo mejor que querramos, pero después las cosas salen mucho en relación al clima. Bueno, la verdad que nos quedamos con ese mensaje. Es un lujo haberte tenido. Seguramente del otro lado van a apreciar estas vivencias, las comparten. Y en definitiva es eso, resiliencia, no bajar los brazos. Sería muy fácil ser productor en Suiza, pero estamos aquí Pobre, bueno, y la variabilidad es importante, pero nunca hay que caerse. no, no, sin duda. Le digo al productor agropecuario que le tocó en su vida, porque a cada uno un poco nos toca la herencia por ahí cultural. Es muy raro que venga gente de afuera, que no haya hecho nadie en la familia productor agropecuario y termine siendo productor agropecuario. Hay casos, pero son los menos. El productor le tocó esto, que no está malo, que está bueno, que está lindo, que tiene sus momentos duros y fuertes, pero bueno, somos esto y hay que seguir por este camino, está muy bueno, que no afloje los brazos en los momentos malos, que siempre vienen los otros. Un abrazo grande y gracias por ser protagonista de este Juan Agro. Abrazo a vos y saludo a todos los productores de la Argentina.